Es impresionante porque mientras les escucho hablar sobre este tema, me recuerdo desde pequeños, ¿no? Es como alguien tiene 30 años y vive con sus padres y es como, ese ma es fracasado. Pero digamos que tiene su trabajo y puede aportar a la casa, vives bajo el mismo techo, eres soltero, ¿por qué irte a vivir en un lugar solo? Es como, realmente no tiene mucho sentido, me explico, si es que le ponemos ya en el papel y repensamos todo. Y justo ahí este discurso de la misma familia de, es que eso es un fracasado. Entonces te impulsan a crecer. Y ese crecimiento a veces nos lleva a lugares de los cuales puedes sentirte completamente solo, tienes una cuenta bancaria llena, pero no eres feliz. Entonces, o sea, incluso es buen negocio por nuestra salud mental, por nuestra felicidad, el ser más austeros, el pensar en el planeta, Sí, ¿no? bueno, y hay que verlo también desde el otro lado, desde el lado de la gente que no logró este éxito económico, porque también eres desgraciado y encima no tienes dinero en tu cuenta. Exacto. Y de hecho ese es nuestro nicho de desigualdad social que ha creado todo lo que estamos viviendo ahora mismo en el país, ¿no? Entonces, es esta idea de éxito, éxito material, éxito económico, que también ha creado en nuestros niños, en nuestra población que no es rica, que es pobre, un ideal de cómo gano dinero entonces si es que por las vías normales no lo puedo acceder. La movilidad social, ya sabemos, en Ecuador es casi inexistente, es muy baja. Claro. Entonces, evidentemente tenemos ahí el narcotráfico que está metiéndose por todas partes. Presiento que justo la solución está también por ver qué métricas les prestamos atención, ¿no? Porque siempre que hablamos de crecimiento, también hablamos está como implícito el crecimiento de la desigualdad, ¿no? Porque no todos somos ganadores. De hecho, la mayoría somos perdedores. Y son estos numeritos dorados con los que nos dejamos de encantar. Pero tal vez si medimos otras cosas, tal vez sea por ahí la solución. Presiento que eso también es como muy importante, ¿no? Sí, hay pensadores y hay gente que está proponiendo cosas cuando hablamos de calidad de vida. No tengo los datos, no lo tengo a mano ni en la memoria, pero sí hay gente que está proponiendo medir la calidad de vida en otros términos, Mm. no en términos económicos, no en decir si tienes un auto, si tienes una casa, sino en términos de satisfacción, de buena salud, de momentos de ocio, de cosas que realmente no necesitas gran cantidad de dinero para obtenerlas, pero sí necesitas tiempo, que yo creo que será una moneda que la hemos infravalorado y que la desperdiciamos de una manera totalmente irresponsable. Y yo creo que en ese caso, por ejemplo, sí hay algunos indicadores muy interesantes en los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, en términos de la desigualdad, establece que el crecimiento, por ejemplo, no me acuerdo qué ODS es en específico, pero establece uno en el cual, por ejemplo, establecemos que vamos creciendo, sí, pero que el crecimiento se haya enfocado en el porcentaje más bajo de ingresos de la población. Es decir, que ellos hayan sido los que hayan crecido económicamente, que su sueldo haya mejorado sustancialmente en relación. Y entonces son cosas que sí se pueden medir. Realmente hay cosas muy interesantes dentro de los ODS que a veces nosotros nos llenamos la boca diciendo los objetivos del desarrollo. Somos una institución que busca los objetivos del desarrollo sostenible, pero a la final nos olvidamos que la sostenibilidad no solo es del ambiente, la sostenibilidad está buscando tres cosas principales, que es la reducción de la pobreza, la de eliminación de la inequidad y en este caso evitar el cambio climático y proteger el ambiente. Entonces estamos hablando de es básicamente tres ejes del desarrollo sostenible, que obviamente todo el mundo que está en la ONU se comprometió, pero recién hace poquito estamos tratando de ver cómo los podemos hacer y muchos de ellos seguramente para el 2030 más bien hemos ido en sentido contrario en realidad. Entonces, obviamente es una buena visión de que si hay indicadores que podríamos enfocarnos no solamente en el PIB, sí, que eso no te dice nada. Y como decía el Freddy, inclusive hay indicadores por ejemplo, podríamos hablar inclusive de servicios ecosistémicos, es decir, cuánto tú le valoras al parque que tienes en la esquina porque puedes ir y sentarte ahí. O sea, son cosas que no se pueden valorar así a simple vista y no Claro, se le podrían poner un... Pero un claro, número. por ejemplo, podríamos decir cuántos parques por manzana o por hectárea o por kilómetro cuadrado de ciudad tienes, ¿sí? Y ahí también podemos ver esta parte de inequidad. ¿Por qué? Porque usualmente las personas que tienen mucho dinero viven en lugares donde tienen una gran componente de áreas verdes, áreas de recreación,
lugares a salud. Exacto. Que las personas que viven usualmente en lugares donde tienen menores ingresos, porque obviamente van a tener menos parques, seguramente están más hacinados por el hecho de que inclusive los permisos del municipio son como que un poco más liberales o no existen muchos. Entonces, a la final llega un punto en el cual dice, sí hay indicadores. O sea, si quisiéramos, como comentó el Fred, si quisiéramos ponernos a cambiar realmente la sociedad, lo podríamos hacer con indicadores medibles. ¿Cuál es el problema? La parte política. Porque nuevamente lo que se está tratando de hacer siempre, por ejemplo, con esta idea de la economía circular o la economía ambiental, es seguir creciendo como lo estamos haciendo de una manera que sea sostenible. Y es un poco difícil. O sea, yo diría es casi imposible, pero sí se podría en algunos casos mejorar, por supuesto. Esperemos que así sea. Entiendo que son expertos en calcular las diferentes cosas que hacemos día a día y cómo afecta esto, ¿no? al cambio climático. No sé si nos pueden dar como una pasada por todas las cosas que hacemos diariamente y que aportan a la contaminación de este planeta. Y que podríamos ir quitando de esa lista. Ya es un tema opcional, pero entiendo que tú te estás volviendo vegetariano, Freddy anda en bicicleta. No sé qué otras cosas que a veces no estamos ni enterados podemos hacer. Pues en términos de impacto... Nos tomaste la lección. Hubiéramos traído la lista. Pero verás, sí. de lo que puede ser, esto va a depender muchísimo. Y es algo que estamos tratando de incorporar en nuestros estudios. Va a depender también del cuartil, bueno, en este caso, del tipo de vida que tienes en función de tus ingresos, básicamente, o en el lugar donde vives. Pero por supuesto, o sea, lo que podríamos nosotros decir es que el mayor impacto que podrías cambiar es el cambio de dieta. O sea, eso es algo que ya se ha establecido durante mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema con el cambio de dieta? Que es un cambio muy extremo para muchas personas porque es una cuestión hasta cultural. ¿Sí? O sea, sí. Cuando yo dejé de comer carne, mi abuelita me dijo, y mijito, y ahora el ají de librillo, usted siempre me comía el ají de librillo, y ahora ¿qué le voy a hacer? Entonces, claro, es esa cuestión, pero ese es el principal. ¿Por qué? Porque por la cantidad, o sea, si uno pone por ejemplo, uno pone lista de emisiones por alimento, se va a ver que el primero es la carne y el segundo creo que está el café o el chocolate o algo así, pero es por kilo, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, uno dice, 1 kilo de carne sí puede comer, no en una sentada, pero en algunos días. Pero tomarse 1 kilo de café, o sea, es alguien que toma muchísimo café durante mucho tiempo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque también depende de cómo tú vives. Después, obviamente, el transporte. Sí, el transporte es algo que generará mucho impacto, pero hay algunas cosas que no se puede evitar. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrías evitar en este caso? Vayamos en bus. ¿Sí? En el metro ahora, ¿no? En el metro, por ejemplo. Está súper bueno. O podríamos inclusive, porque claro, yo siempre tengo esta idea de que sería genial poder ir en bicicleta, pero ya me imagino subiendo y bajando Guápulo con la bicicleta todos los días. Es complicado. Pero entonces hay ciertas cosas que van a depender de dónde vivas, de qué ingresos tengas. El viajar, ¿sí? El viajar. Tratar de hacerlo solamente si es que realmente lo necesitas. Hacer más videollamadas. Exacto. Y ahí te puedo comentar. Mirar más el National Geographic. Claro, o sea, por supuesto, es algo de eso que uno dice. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo me voy a quedar sin conocer Australia o Groenlandia que quisiera ir a ver, o a Islandia ahí para ver la energía geotérmica? ¿Cómo me puedo quedar sin ver, yo no sé, países africanos o cosas así que uno dice, imagínate estar ahí o ir, por ejemplo, inclusive ir al COP? O sea, yo me moriría de ganas de ir al COP para estar ahí codeándome con todos los del clima, ¿no es cierto? Pero realmente, a menos de que sea algo sumamente necesario o que se pueda evitar, entonces es preferible no hacerlo. Y te cuento una cosa de este caso. Por un proyecto, estábamos tratando de contactar a uno de mis ex profesores que hizo un software para prospectiva para determinar cómo va a cambiar la energía, cómo se genera la energía según diferentes escenarios. Y yo hablé con él y le dije, oye, verás, podemos pedir que vengas, te pagamos el pasaje y todo lo demás. Me dicen, si podemos hacer en una videollamada, yo no me vuelvo a subir en un avión. Wow. Entonces, claro, y eso es...
de pronto para nosotros es difícil de entender, pero sobre todo en Europa está pasando más, pero no en toda la sociedad, obviamente no en toda la sociedad, pero en la sociedad que conoce están tomando esas decisiones que yo les decía, oye, pero chuta, ¿por qué no vienes de Ecuador? Ve, antes de que regrese al país. Me dice, a mí me encantaría conocer Ecuador, pero si tengo que tomar un avión, yo no lo tomo. O sea, si puedo llegar en tren o en bus, y eso quiere decir que me quede aquí en Europa, pues me quedo aquí en Europa. Wow. Entonces, claro, son muchas cosas, ¿no? Y de ahí podríamos decir que el siguiente paso podría ser ya algo que siempre se nos ha dicho, por ejemplo, que tratemos de no dejar las luces prendidas o que no consumamos tanta agua, bañarnos poquito, bañarnos en agua fría, por ejemplo. Es hasta bueno para la salud. Yo lo estoy intentando. No lo logro 100%, pero por lo menos... Yo ya voy 2 años bañándome en agua helada. Siempre. Es que Sí, es sí. que es súper bueno, ¿no? Yo no podría. Tiene como 15 beneficios y me leí tanto los beneficios que eso es como que ahí encontré la fuerza de voluntad, ¿no? Es la piel, estado de ánimo, circulación. O sea, es un montón de beneficios. Pero bueno, no es para todos. Es duro. Es súper duro, claro. Y es en días como estos, chuta, ahorita uno dice, me meto en la ducha fría, pero si te levantas y estás a 4 de afuera y... Claro, lo piensas 2 veces. Sí, súper difícil. Te cuento, justo con Santiago hace un tiempo, justo antes de hacer el monólogo que me fue a hacer, empezamos con esta discusión de qué actividades. O sea, yo me empecé a burlar mucho esto de apagar las luces al salir de las habitaciones, porque decía, eso no sirve para nada. Claro, hiciste el cálculo y dijiste exacto, como, entonces, por ahí no es. Por ahí no es la cosa. Y yo empecé a buscar información acerca de si hay alguna calculadora, algún indicador que te diga de mis acciones del día a día, de mi vida cotidiana, cuál es la que más contamina, para ver si me enfoco en cambiar esa, o cambiar la segunda o la tercera, y no en la 24. Claro, en la que yo creo que es. Ajá. Que es apagar las luces, ¿no? Sí. Entonces, nos dimos cuenta que no existe, no se ve, o sea, o no hay un estudios serios de cómo es el consumo o la producción de CO2 desde las actividades cotidianas. Tú tienes muchos estudios de la producción de CO2 desde los sectores económicos, que puede decir, no sé, la aviación produce tanto, la movilidad produce tanto. Es lo más fácil. La carne produce tanto, pero luego, ¿eso qué significa para mí? O sea, el sector de la aviación, yo no sé. Si viajo una vez al año, claro. Vez o 2 veces al año, ¿será mucho o será poco lo que yo hago? O sea, claro. ¿dejo de viajar o mejor dejo de comer carne? ¿Qué hago? Entonces, claro, cuando tú dices cuál es la acción y Santiago que dice la carne, sí es verdad, pero si eres Shakira, no. Porque Shakira tiene un jet privado y por cada hora de vuelo produce 2 toneladas de CO2. Para ella no es dejar de comer carne su producción de CO2. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, estamos metidos en un proyecto, justo con Santiago estamos planteándolo y estamos empezando a dar primero los primeros estudios, justamente para empezar a tener como una lista, imaginémonos una lista de actividades en las cuales tú dices, bueno, pues, ¿cuáles son mis actividades que más contaminan? Y ahí el gran problema es que mis actividades no son las actividades del 1% más rico de la población. Eso iba. Ni del 50% claro, más jamás, pobre. de hecho, jamás vamos a poder meternos en un día a día de esos, ¿no? Claro. Porque exacto. una cosa consume más que la otra, exacto. a eso me refiero. Entonces, sí. Pero eso sería una herramienta para una decisión política súper interesante. Porque dices, si vemos de las 7,000 millones de personas, 7,000 y pico más millones de personas que estamos en el mundo, ¿cuáles son las actividades que más contaminan? Y resulta que a lo mejor están los jets privados, no lo sé. Que a lo mejor ni siquiera es la más contaminante, deben haber unas más contaminantes todavía. Y la hacen 5, 6 personas. Wow, imagínate. Tranquilamente podemos decir, oye, empecemos por ahí. Claro, consume la misma energía que ciudades enteras. Exacto. Eso Claro, exacto. Entonces, empecemos por ahí, regulemos estas actividades y dejemos, porque al final esto de apagar las luces al salir de la habitación es un poco una lavada de cara, de decir, yo ya hice mi trabajo, ya me siento tranquilo. Wow. Entonces, sí creo que va por ahí la cosa. Pero eso no quiere decir que hay que dejar las luces aprendidas toda la noche, ¿no? Claro. Sí. Entiendo.